Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Coco y hoy vamos a hablar sobre Saint Seiya. La semana pasada subí un video haciendo tragos inspirados en Caballeros del Zodíaco y ya que estábamos dije, podemos hacer un deep dive de este anime y manga que significa tanto para mí. Y ya que tengo el cosplay y para darle todo el uso posible antes de que caiga en un cajón de un placar, voy a hacer este deep dive cosplayada de Gina, Santa de Plata, Caballera de Ofiuco. Así que bueno, ¿qué es esto de Caballeros del Zodíaco? Saint Seiya, que en los países hispanohablantes lo conocemos como los Caballeros del Zodíaco, es un manga escrito e ilustrado por Masami Kurumada. El manga se editó originalmente entre 1985 y 1990 en la Shukan Shonen Jump, aunque el último capítulo salió en la V-Jump. El manga originalmente tuvo 247 capítulos recopilados en 28 tomos y aparte de estos capítulos originales salió una adaptación al anime que originalmente se emitió entre 1986 y 1989, que no cubría todo el manga porque una parte, digamos la última parte todavía no estaba terminada, pero esta última sección del manga original después se editó en unos OVAs a principios del 2000. Yo por ahora me voy a enfocar en esta primera parte de Caballeros del Zodíaco, aunque después voy a tocar todo lo que vino después. Originalmente lo que Kurumada quería hacer en esta época era un espocón enfocado en lucha, porque sobre todo le gustaban más los deportes individuales en vez de los grupales. Inspirándose en la película de Karate Kid que había salido hace poco, Kurumada ideó una historia en la que había un protagonista llamado Seiya, que iba a ser un karateca que era como descubierto y entrenado por un maestro karateca y su asistente. Sin embargo, Yu Editorial rechazó la idea. A raíz de eso, y porque le parecía que los deportes individuales como la lucha, el karate y demás no iban a tener tanto éxito, decidió agregarle este factor de mitología griega y en constelaciones que le daba la sensación de que iba a ser un poco más innovador. La idea era que este manga fuera un neketsu, o sea, un manga en el que hubiese mucha acción y mucha violencia, pero con un toque fashion, que era lo que se lo daban las armaduras, o sea, todo el diseño de las armaduras. Tras la cancelación de su obra anterior, Otoko Saka, a Kurumada le pareció que este toque fashionista, que me causa mucha gracia eso, que este toque fashionista era lo que iba a atraer un público nuevo y diferenciar a esta obra nueva de las anteriores en la que los personajes generalmente tenían el típico uniforme escolar. Kurumada se inspiró en un libro de ilustraciones de Hajime Soramada llamado Sexy Robot para crear todo el diseño de las armaduras que, aparte de cumplir con este factor fashion, generaban un poquito de protección porque Kurumada quería que tuviesen explosiones y chispitas las peleas, entonces las armaduras cumplían esa función de proteger, pero bueno, como hemos visto, las armaduras no eran todas armadura de cuerpo completo. Los dorados eran los únicos que tenían una alta armadura, pero bueno, ponele que sí, generaban un poquito de defensa. Para el diseño del protagonista, Kurumada se inspiró en uno de sus propios personajes, Ryuji Takeno, que era el protagonista de su obra anterior, Rin Nikakeno. O sea, de una de sus obras anteriores, porque ya tenía varias obras para este momento. De hecho, muchos de los personajes de Kurumada, si ustedes se fijan en su obra, por ejemplo, acá también llegó BTX, muchos de sus personajes, sobre todo los protagonistas, se inspiran en Ryuji porque Kurumada usa el sistema que usaba Osamu Tezuka, que era el Star System, que súper resumido, consiste básicamente en tener como un elenco estable de personajes que vas usando en tus distintas obras. En un primer momento, mientras Kurumada ideaba todo lo que iba a hacer Saint Seiya, originalmente el personaje principal se iba a llamar Rin porque la obra se iba a llamar Rin de la Galaxia, pero al final decidió nombrar al protagonista Seiya porque Seiya está compuesto por los kanjis de Sei, que significa estrellas, y Ya, que significa flecha, para jugar con esto de que Seiya está nacido bajo la constelación de Sagitario. Además, una vez que terminó bien de formular el concepto de los santos, decidió llamar a la obra
Senseiya, o sea, el Santo Seiya. Y el resto es historia. La obra fue un éxito en Japón y junto a Capitán Tsubasa es una de las primeras y principales obras en generar un montón de doujinshis, y muchos mangakas actuales y no tan actuales, también algunos anteriores, dicen haber hecho doujinshis de Senseiya, como por ejemplo las Clamp, porque obviamente que las Clamps hacían doujinshis de Senseiya. Fuera de Japón, uno de los lugares en los que más éxito tuvo Senseiya fue en Latinoamérica. Sí, en Estados Unidos no la pegó tanto de entrada y, sin embargo, en Latinoamérica lo recibimos con los brazos abiertos. Yo esto ya lo he comentado en otros videos, pero Senseiya fue el primer fandom en el que yo participé. Yo ya había visto el anime cuando era más chiquita, tipo a los 3 años, creo, posiblemente más chica incluso, pero cuando tenía 10 años lo volvieron a pasar por Cartoon Network y eso coincidió con la época en la que yo empecé a usar internet, lo cual fue una combinación explosiva. Había muchísimas comunidades, muchos foros de discusión, archivos de fanfics y muchísimo más. De hecho, en fanfiction.net en una época era el anime con más fanfics. Esto, obviamente, mucho antes de que AO3 incluso fuera una idea en la mente de Astolat. Con un elenco enorme de personajes, muchos de ellos pibes carilindos, las ships empezaron a aparecer a mansalva y con ellas los fanfics que iban de los que eran súper serios y profundos y demás, hasta las cosas que eran crack y bizarras y vos decías, ¿qué consumiste cuando escribiste esto? Senseiya. Eso es lo que habían consumido, Senseiya. Los primeros fanfics que yo consumí eran de Senseiya mucho antes de que yo supiera que era un fanfic, porque sobre todo estos primeros que yo me encrucé eran más canon compliant, entonces claro, se apegaban mucho al canon y lo que yo pensaba era que eran como transcripciones de capítulos que todavía no habían llegado acá, porque cuando yo tenía 10 años no sabía que Senseiya ya había terminado hace más de 10. Y creo que en TikTok yo ya conté sobre el primer fanfic que leí, que fue un poquito traumatizante, poquito, pero bueno, cosas que pasan. La mayoría de las ships eran BL por una cuestión de matemática simple, como también he comentado en otras veces, o sea, teníamos 5 personajes femeninos en total, 7 si contás la saga de Asgard, y del otro lado tenías casi 100 o un poco más de 100 personajes masculinos, por lo cual obviamente la mayoría era BL, pero también había alguna shiphead, había un poco de GL y muchos fanfics que eran más bien Gen, o sea que no tenían ninguna ship. Yo, por ejemplo, shipeaba a Gina con Seiya y leí alguna que otra cosa. No le digo que era la ship más popular, pero leí alguna que otra cosa. Y también había muchos personajes originales femeninos. Más o menos Merisu, más o menos Elfinser, pero había también muchos de ellos. Si bien Senseiya es un clásico sin ningún lugar a dudas y todavía hoy en día hay mucha gente que lo ama y por ejemplo le hace cosplay, no ha sabido mantenerse relevante en el tiempo como otros animes y mangas así clásicos, como por ejemplo Dragon Ball. Ha tenido algunas secuelas exitosas, como por ejemplo Los Canvas, que es bastante aclamada, y algunas otras que no eran tan buenas, como por ejemplo Omega, que a mí particularmente mucho no me gustó. Sin embargo, no ha vuelto a tener ese mismo éxito original, menos que menos con las generaciones más jóvenes. Sin embargo, por más que su éxito y relevancia no sean los de antaño, con sus escaleras infinitas, con su protagonista que estaba al borde de la muerte todo el tiempo, con sus niños soldados, todos ellos medio hermanos, no se puede negar que Senseiya es un clásico indiscutible y un manga que es súper importante en la historia del género. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vieron Senseiya? ¿Les parece que es así un clásico súper importante o les parece que no tanto? ¿Cuál es su caballero o amazona favorito? Cuéntenme en los comentarios y ya que están por ahí, no se olviden dejar un me gusta, suscribirse y apretar la campanita. Nosotros nos vamos a ver la próxima. Chaito.